¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? De vez en cuando tenemos que tocar este tema para volver a afinarnos, volver a sintonizarnos. ¿Para qué yo existo? Esa es la gran pregunta que muchos se han hecho a través de los siglos. Y muchos erróneamente comenzamos a buscar el propósito de nuestra existencia, comenzamos a buscarlo dentro de nosotros. Nos preguntamos, ¿qué yo quiero ser? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué yo debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis sueños, mis anhelos en relación al futuro? Y aún buscamos libros de autoayuda, todos estos libros que son muy buenos de superación personal. Cuando estamos buscando el propósito de nuestra existencia, comenzamos a buscar adentro de nosotros de una manera errónea. Porque enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Nunca vamos a encontrar la razón de nuestra existencia yendo hacia adentro. ¿Por qué? Porque no nos creamos a nosotros mismos. Por lo tanto, no hay forma en que yo pueda saber para qué estoy aquí. Me acuerdo que creo que fue el año pasado, el año antepasado, puse el ejemplo de un piano. Imaginémonos que no conocemos para qué se usa este instrumento. No conocemos que tiene unas teclas, que hay unas notas, que hay unos acordes, una melodía. Y decimos, mira, eso, a mí me parece que eso puede ser una buena mesa. Una mesa. Y comenzamos a usarlo como mesa. Y ponemos un florero o ponemos un plato de comida, servimos la ensalada y las otras cosas y podemos usarlo como mesa o se puede usar como un juguete, ¿verdad? Para que los niños, los bebecitos jueguen y podemos darle muchos usos. Esos usos estarán de acuerdo con las metas que nosotros tenemos para uso de ese instrumento, de ese artefacto y entonces en ese sentido tendríamos éxito porque estamos logrando lo que nosotros queremos y estamos especulando, pensando que eso sirve para algo y así lo usamos. El hecho de las metas, de los sueños, eso tiene un valor. El éxito se ha definido como el logro de metas. Y cuando uno es una persona exitosa, se define en la sociedad, en el mundo, porque tú has logrado tus metas. Y esto tiene que ver con ciertos parámetros en nuestras culturas que nosotros medimos. Tiene que ver o con el físico o con la cantidad de dinero, con la posición que ostentes, con la educación, con la maestría, los doctorados, dependiendo a lo que nosotros le demos valor, le demos importancia. Entonces una persona podemos determinar que esa persona tiene éxito porque ha logrado sus metas y es una persona que frente a la sociedad es lo que esperábamos, responde a nuestras expectativas. Pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener la meta de usar este piano como mesa y voy a ser una persona exitosa porque lo voy a usar como una buena mesa, pero no estoy cumpliendo el propósito para el cual ese piano fue creado. Así hay muchas personas exitosas en la vida, pero no están cumpliendo el propósito de Dios en su vida. He dicho en varias ocasiones que cuando vine de Moca aquí a la capital, que vine a estudiar, una de mis metas, de mis sueños era formar una gran orquesta, una gran banda, ser famoso y andar por todo el país, por todo el mundo. Y estaba en ese proceso con buenos músicos. Y yo pude haber continuado por ese camino. Y hoy probablemente sería un artista famoso, sería una persona de mucho dinero, de mucho renombre. Y habría cumplido mi meta. Sería una persona de éxito, pero no estaría cumpliendo el propósito que Dios tenía conmigo. Entonces, fíjense la diferencia entre ser una persona exitosa, alcanza sus metas, eso es bueno, pero lo otro, más sublime, más profundo, más alto,
es andar de acuerdo al propósito que Dios tiene conmigo. Ahora, ¿cómo tú descubres el propósito para el cual fuiste creado? Porque ese es el plan, llegar a ser aquello para lo cual Dios me ha creado. Pablo decía, yo trato de asir, trato de agarrar aquello para lo cual Cristo me agarró, Cristo me asió. Y uno tiene dos opciones para descubrir el propósito. Una es especular. Bueno, yo pienso, yo creo, me parece. Y lo otro es recibir una revelación, recibir entendimiento, recibir claridad. Por eso, cuando estamos hablando del propósito de nuestra existencia, tenemos que buscar una revelación. ¿Y dónde uno encuentra revelación? Sino en la palabra de Dios. Si yo quiero saber para qué yo fui hecho, tengo que ir a Dios, tengo que ir a su palabra para ver cuál fue la idea que Dios tuvo conmigo. Dios tiene ideas particulares, personales, pero también ideas macras con la humanidad. Por tanto, si queremos descubrir la razón de nuestra existencia, debemos ir a la fuente de todo, debemos ir a Dios. No dentro de mí, no afuera en el mundo a ver los parámetros de la sociedad, sino buscar la revelación en Dios. Y en la Biblia, cuando uno estudia la Biblia, uno puede encontrar tres verdades relacionadas con este elemento del propósito y la revelación. Una primera verdad es que Dios pensó en mí mucho antes de que yo pensara en Él. Dios pensó en mí desde antes de la fundación del mundo. Dios lo conoce todo, Él sabe todo. Lo segundo es que el propósito de tu vida es parte de un designio universal, es parte de algo cósmico, es parte de un plan macro que Dios tiene, que Dios pensó en ese plan desde antes de la fundación del mundo también, de formar un pueblo para sí, una familia para sí. Y Él pensó en mí para que yo fuera parte de ese plan. De manera que Dios piensa en mí de manera particular, de manera individual, pero también piensa en mí como familia, como pueblo. Dios soñó con un pueblo. Y la tercera verdad que encontramos en la Biblia es que encontramos nuestro propósito, nuestra identidad, al tener una relación personal con Jesucristo. Fuera de ahí es imposible, no digo difícil, no, imposible encontrar la razón de nuestra existencia aquí en la tierra. Dios pensó en mí desde antes de la fundación del mundo. Dios pensó en una comunidad, en una familia. Y todos los planes de Dios se concentran, se buscan, se encuentran revelación en la persona de Jesucristo. Todo esto me dice que yo no soy un accidente, que tú no eres un accidente, tú no eres producto de la casualidad, tú no fuiste producto de un error de tu papá y de tu mamá. Tú no naciste en un lugar por error. A Dios no le sorprendió tu nacimiento. Dios lo estaba esperando. Hermanos, para nosotros esto es muy difícil de entender. Porque nosotros somos finitos, nosotros somos limitados, nosotros vemos parcialmente, pero Dios lo conoce todo. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisapiente. Omni quiere decir todo, todo lo conoce. Dios sabe todos mis pensamientos, todas mis actitudes. Aún no está la palabra en mi lengua y ya Él sabe lo que voy a decir y sabe por qué lo voy a decir, sabe la intención con la cual yo la voy a decir. Hermanos, el conocimiento de Dios es tan maravilloso que nos sobrecoge como una gran ola. No podemos entender, dice el salmista. Así que Dios pensó en ti primero. Es verdad que nosotros decimos, yo estaba buscando a Dios, y es verdad, todos estábamos buscando a Dios, pero le estábamos buscando porque ya Él nos buscó primero. El que da el primer paso en este encuentro, en esta relación, el que da el primer paso siempre es Dios.
desde antes de la fundación del mundo. Quizás a nosotros no nos cabe eso en la mente. Eso es como una bomba atómica que nos explota adentro del cerebro. Pero desde antes de la fundación del mundo ya Dios te conocía, ya Dios pensaba en ti, ya Dios te amaba, ya Dios te esperaba. Él tenía planes contigo, producto de su amor, de su amor. No meramente para mostrar su poder, no, por amor. De modo que si queremos conocer el propósito de nuestra existencia, lo primero es ir a la palabra de Dios, ir a Dios. Hay muchas personas que son guiados por diferentes elementos en la vida, generalmente elementos que tienen que ver con el pasado. Por ejemplo, personas que son guiadas por la culpa, se pasan la vida huyendo de sus errores, ocultando su vergüenza. O hay personas que son guiadas por la ira, por el resentimiento, por las ofensas que otros le han hecho en el pasado y han sido marcados. Otros son guiados por el temor, no se atreven a hacer muchas cosas y todo lo que hacen lo hacen con ese temor. Otros son guiados por el materialismo, conseguir cosas, tener un estatus, pensando, como dice el refrán, tanto tienes, tanto vales. O también por la necesidad de ser aceptados y hacen todo lo que hacen y viven en la vida en una relación matrimonial, con el profesor, con un jefe, en una empresa, donde sea, tratando de ser aceptados. También una idea que a veces las personas tienen es que están viviendo para dejar un legado. Y yo creo que eso es bueno, dejar un legado, dejar las pisadas, dejar algo a los hijos, a la sociedad, a los amigos. Pero la Biblia nos enseña que fuimos puestos aquí en esta tierra, no para ser recordados, no para dejar un legado, sino que estamos aquí en esta tierra para prepararnos para la eternidad. Este tiempo es un tiempo de paso, es un tiempo de transición. Llegará el día en que todos nosotros estaremos frente a Dios. Llegará el día. ¿Y qué cosa? Que dice la Biblia en varios pasajes, Romanos, Primera de Corintios, que un día nosotros daremos cuenta a Dios de todo lo que nosotros hemos hecho. Yo me imagino, como se han imaginado otros, que entre todas las cosas que vamos a ser evaluados y examinados, me imagino que vamos a tener que responder por lo menos a dos preguntas. Una, que Dios nos va a preguntar: ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Yo lo envié a morir en una cruz, lo envié para perdonar pecados. ¿Qué hiciste con Él? Esto no es un asunto de que no, yo fui a la iglesia, yo me porté bien, yo di ofrenda, yo di diezmo, yo ayudé a la gente. Todo eso es maravilloso. Yo leí mi Biblia, maravilloso. Pero la pregunta clave es: ¿qué hemos hecho con la persona de Jesucristo? ¿Es un ser por allá que lo tenemos en una habitación trancado por allá? ¿O es parte de nuestra vida, en nuestro Salvador, en nuestro Señor? Y la segunda pregunta que probablemente, me imagino, ¿verdad?, que Dios nos va a hacer es: ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? ¿Qué tú hiciste con los dones, con los talentos, con las oportunidades, con las relaciones, con la inteligencia? ¿Qué tú hiciste? Básicamente dos preguntas. Si el Señor nos hiciera esas preguntas ahora mismo, ¿cómo responderíamos? ¿Qué tú hiciste con Jesucristo? ¿Cómo responderíamos a eso? ¿Es Él mi Salvador? ¿Ha perdonado Él mis pecados? ¿Le recibí en mi corazón? ¿Su sacrificio ha sido efectivo en mi vida? Y lo segundo, ¿qué he hecho con los dones, los talentos, con las habilidades que Dios me ha dado? Aquí entramos al punto central de esta palabra. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Hay por lo menos 5 propósitos claros y definidos en la Biblia
para qué estamos aquí en la tierra. El primer propósito que yo veo en la Biblia es que estamos aquí para agradar a Dios. Una persona que ande de espaldas a Dios no está complaciendo a Dios, no le está sacando una sonrisa a Dios. Como dijo el Padre de Jesús, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, en quien yo me deleito. Lo primero es agradar a Dios. Que cuando nosotros caminemos en la casa, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la calle, cuando nosotros hablemos, todo lo que hagamos, las actitudes, que en todo nosotros agrademos a Dios, que le saquemos una sonrisa a Dios, que Él nos vea y se goce al vernos con nuestras respuestas, nuestras actitudes, nuestras acciones. Es lo primero para lo cual Dios nos ha creado. Y obviamente Dios se agrada cuando nosotros le amamos a Él por encima de todas las cosas. Dios se agrada cuando nosotros tenemos fe en Él, cuando confiamos en Él completamente. Dios se agrada cuando le obedecemos, cuando lo que Él dice en su palabra lo tomamos en serio. Dios se agrada cuando nosotros le alabamos, le glorificamos en medio de cualquier circunstancia y le damos gracias. Dios se agrada también cuando usamos nuestras habilidades. De modo que lo primero la primera razón por la cual estamos aquí en esta tierra es para agradar a Dios. Piensa por un momento, si fuéramos a dar alguna puntuación de 0 a 10, 0 es nada, 10 es muchísimo. Si te fueras a dar una puntuación con este propósito, ¿cuánto te darías de agradar a Dios, de que Dios se deleite contigo en tu diario vivir, en tu caminar diario, en tu trabajo, tus finanzas, tus relaciones, tus actitudes, en todo? En segundo lugar, estoy aquí en la tierra para ser parte del pueblo de Dios, ese pueblo que Él pensó en la eternidad. Nosotros pensamos la eternidad solamente a futuro, pero hay una eternidad, vamos a decirle así, en el pasado, donde no se contaba el tiempo, donde no había años, meses, semanas, días, horas. Una eternidad. En esa eternidad, luego viene el tiempo presente y luego sigue la eternidad. En esa eternidad, Dios pensó en una familia, Dios pensó en un pueblo. Y el hecho de que nosotros estemos aquí es parte de que estamos cumpliendo con ese propósito de Dios, de que seamos parte de ese pueblo. Otra vez, no estoy diciendo parte de una religión, sino del pueblo de Dios. Claro, todo aquel que es parte del pueblo de Dios está en una iglesia local, está en una comunidad de fe, está en una familia local. De modo que si tú no has entrado a ser parte de la familia de Dios, todavía no estás cumpliendo con ese plan, con ese propósito que Dios tuvo contigo. ¿Cómo uno se hace parte del pueblo de Dios? Muy sencillo. Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados, porque nosotros estábamos separados de Él, nosotros íbamos a una condenación, todos estábamos mal, todos somos pecadores. Dios envió a Jesucristo y todos aquellos que reconocimos nuestros pecados, que nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos reconocido a Jesús como el Salvador, el que cargó con mis culpas, con mis pecados, y le recibo, le acepto. En ese sentido, me voy haciendo parte de ese pueblo. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, una nueva creación. Nazco de nuevo y Dios me injerta, me mete en su cuerpo y soy parte de su cuerpo por gracia. Esto no es porque yo pertenezco a una iglesia local y luego Dios me inserta o me injerta en su cuerpo. No, primero Dios me injerta en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y luego entonces soy parte de una iglesia local. Así que el segundo propósito para el cual estamos aquí es para pertenecer a una familia, a la familia de Dios,
al pueblo de Dios. El tercer propósito por el cual estamos aquí es para ser como Jesucristo. Y algunos dirán, wow, pero qué ambicioso es eso. ¿Sabían ustedes eso? Que el plan de Dios es que tú y yo seamos como Jesucristo. Es verdad que hay una labor de discipulado donde los líderes, los pastores, tenemos una responsabilidad de modelar, de ser ejemplo y que los demás deben imitar. La Biblia habla de eso. Y Pablo lo decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Eso es válido y eso es así. Igualmente los hijos imitan a sus padres, los discípulos imitan a su líder, etc. Pero el plan supremo de Dios es que tú y yo seamos como Jesucristo. Por eso Romanos 8, 28 y 29 tiene mucho sentido, de que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios hace que todo lo que suceda sea para bien, para provecho tuyo, para formar tu carácter, para irte moldeando, para que te parezca más a Jesucristo. Dice, porque a los que antes creó, también los conoció para que sean conforme a su Hijo Jesucristo. Romanos 8, 28 y 29. Así que tú has sido creado para ser como Jesucristo, no menos de ahí. Por eso, cuando las cosas nos ocurren, buenas o malas, nosotros no nos debemos preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Como quejándonos, sino, Señor, ¿para qué? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con esto? Cualquier cosa sencilla, que me despidieron del trabajo, que se me pinchó una goma del vehículo, cualquier cosa, Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? Que alguien me habló mal, que alguien me trató injustamente. Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? ¿Para qué? Porque Dios tiene un plan y Dios usa todo, lo bueno y lo malo, lo usa para formar el carácter nuestro. Por eso algunas personas se equivocan cuando escuchan que uno habla de vida abundante y piensa que una vida abundante es una vida sin problemas, es una vida feliz. Como dice la gente, algunos, ven a Cristo y todo será felicidad. No, eso no es así. La Biblia no promete eso. Nosotros pasamos por altas, por bajas. La vida abundante tiene que ver con una vida plena, una vida con propósito, una vida con disfrute, con deleite, en medio de aflicción y en medio de desafíos. Un matrimonio pleno no quiere decir que no tiene ni un sí ni un no. Una relación plena no quiere decir que no haya ni un sí ni un no. En toda relación hay dificultades, hay desafíos, hay contradicciones. Pero qué bueno que con la ayuda de Dios, el crecimiento nuestro, nosotros podemos mantener una buena relación armoniosa dentro de las dificultades y disfrutar la vida plena que Dios tiene para nosotros. Entonces lo que Dios quiere es que tú seas como Jesucristo. En cuarto lugar, ¿para qué estamos aquí en esta tierra? Estamos aquí en esta tierra para ayudar a otros, para hacer una contribución. No solamente fuimos creados para consumir recursos, sino también para aportar, para dar, para hacer un mundo mejor, para entregar a las próximas generaciones una mejor ecología, una mejor nación. Por eso nos fajamos, por eso trabajamos, por eso ayudamos a levantar la sociedad con valores, ayudamos a levantar la sociedad en diferentes áreas para hacer una contribución aquí en esta tierra. Y en quinto lugar, hemos venido a esta tierra con una misión. Tú tienes una misión. Tú has sido encomendado por Dios para representarle aquí en esta tierra.
Todos nosotros que hemos sido salvados, todos nosotros que tenemos un encuentro personal con Jesús, uno se pregunta, ¿por qué desde que nos convertimos, desde que conocimos al Señor, por qué el Señor inmediatamente no nos lleva al cielo? Ya, somos salvos, ¡pum!, para el cielo. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene un plan con nosotros aquí de que seamos luz en este mundo. Y parte de los planes, de los propósitos que Dios tiene contigo es que tú seas su embajador, que tú seas su representante. Tú y yo tenemos, y yo no sé cómo expresar esto porque no sé cuántas veces lo he dicho. Tú y yo tenemos el único mensaje transformador, el único mensaje que perdona pecados, el único mensaje que trae vida eterna, que trae esperanza, el único mensaje que transforma vidas, el único. Mire, no hay otro mensaje como el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. No hay otro mensaje. Uno puede pensar en un mensaje religioso, un mensaje de superación personal, un mensaje humanista, un mensaje de ayuda al prójimo, muchísimos buenos mensajes. No hay un mensaje como el que tú y yo tenemos. Un mensaje de salvación, de vida eterna y de perdón de pecados. No hay una persona que va a entrar al cielo y va a vivir con Dios por toda la eternidad. No hay una persona que no haya escuchado el mensaje del Evangelio. Toda persona que entra al cielo es porque de alguna manera, sea que uno de nosotros le haya dicho, sea que un ángel que Dios mismo le revelara, sea que lo haya leído en un tratado, en la Biblia, en cualquier lugar, alguien escuchó. Cuando escuchó la palabra, esto abrió la puerta de la fe para que la fe se encienda y produzca arrepentimiento, salvación y vida eterna. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, con un vecino que tenga un terrible cáncer o varios vecinos que tengan cáncer en diferentes partes del cuerpo y que tú tengas en tu casa la medicina para sanar ese cáncer? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? Sería realmente muy inhumano que nosotros nos quedáramos con esa medicina en nuestra casa, sabiendo que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, tienen un terrible cáncer. Así mismo es con los pecados de las personas. No nos imaginamos la terrible eternidad que van a pasar las personas que no conocen al Señor. Y tú y yo tenemos el antídoto, tú y yo tenemos la medicina. Y hemos sido creados para esto. Y yo sé que en los últimos años ha habido un despertar en el mundo, en la iglesia de Jesucristo. Por un lado, un despertar hacia las misiones, hacia el evangelismo, hacia ganar a otros. Pero ha habido un despertar hacia bendíceme. Yo quiero más. Yo quiero recibir más. Y si aquí en esta iglesia yo no recibo mucho, no oran mucho por mí, no me imponen mucho la mano, no me empujan y me tumban, entonces me voy a otra iglesia. Si aquí no me dan mucha palabra profética, entonces me voy a otra iglesia. Estamos buscando más y más y más y más. Cuando el Señor nos está llamando a dar a otros. A dar a otros. Y hay personas que están esperando ministerios dentro de la iglesia local. Y eso está bien. Y tenemos un gran grupo precioso de servidores y van a seguir entrando más. Bueno, este domingo que viene tenemos la inducción al servicio para aquellos que quieran servir. Esto se anuncia siempre en la academia y eso es maravilloso.
Pero sigue siendo el mayor servicio que nosotros podemos hacer es predicar el evangelio a toda criatura, hablarle a otros del amor de Dios, de los planes y propósitos que Dios tiene con ellos. De modo que si tú quieres saber para qué tú estás aquí en esta tierra, evalúate, haz una notica, haz una pequeña prueba de 0 a 10. Tú estás aquí en esta tierra para agradar a Dios. Estás en esta tierra para pertenecer a la familia de Dios. Y déjenme hacer un paréntesis ahí. Como decíamos hoy en la Academia Bíblica, a un grupo que ya está saliendo ahora, en la iglesia nosotros tenemos diferentes niveles de compromiso. Y hay personas que llegan y son espectadores, y eso está bien. Hay un espacio, hay un tiempo para eso. Pero en la medida que nosotros vamos conociendo y el tiempo va pasando, se supone que nos vayamos involucrando y comprometiendo cada vez más. Un sentido de pertenencia a una familia, no solamente ser un espectador. El plan de Dios para tu vida es que pertenezcas a la familia de Dios en una iglesia local, haciendo vida de familia, vida de iglesia. En tercer lugar, estamos aquí en esta tierra para ser como Cristo. Si tú no estás cada día con el auxilio del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con la obra de transformación, si no estás cada día pareciéndote más a Cristo, entonces revísate. Si tú eres la misma persona año tras año, tras año, tras año, con las mismas debilidades, los mismos temas, la misma carnalidad, la misma forma de pensar, revísate. Porque el plan de Dios es que nosotros vayamos creciendo y que seamos como Cristo cada día. Estamos aquí para hacer una contribución al mundo, para servir a los demás, para ayudar a los demás con los dones, los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por último, estamos aquí con una misión específica, la de salvación de las vidas, la salvación de las personas. Así que pídele a Dios: Señor, revélame en cuáles de estas áreas tú quieres que yo trabaje. Por eso quisiera cantar otra vez: todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo Me entrego, quiero serle
serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Aleluya. Qué bueno es cuando uno anda en el propósito de Dios. Qué bueno es. Como siempre decimos, no somos perfectos, no somos productos terminados. Somos productos que estamos en proceso. Y uno sabe que uno está creciendo con fortalezas, con debilidades, con situaciones. Pero qué bueno es sentirse, estoy en el plan de Dios. Estoy caminando en los propósitos que Dios tiene conmigo. Y Dios está cumpliendo su voluntad en mi vida. Dios me está revelando su palabra. Y estamos caminando con luchas. Claro que sí. Cuando uno mira la vida de Pablo, de los discípulos, no fueron vidas perfectas. Vidas que estaban allá en un jardín lleno de rosas. No. Con luchas, pero cumpliendo el propósito que Dios tenía con su vida.